Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando uno lee cuidadosamente la palabra de Dios, encontrará una gran motivación para servir a Dios. Permíteme asegurarte algo. Nadie que esté en el reino de los cielos ahora mismo lamenta ninguna de las obras que hizo para Dios cuando vivía en esta tierra. Esto es lo mejor que podemos hacer con nuestra vida terrenal. Reconocer humilde y fielmente su autoridad sobre nosotros y cualquier cosa a la que nos llame, cualquiera sean sus propósitos y su voluntad, que estemos listos para responder a ello y llevarlo a cabo con fidelidad. En otras palabras, tal servicio obediente será una fuente de gozo eterno. Vamos a ver esto enseñado con mucha claridad al final de nuestro estudio de hoy. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 18. Evangelio de Lucas, capítulo 18. Hoy vamos a comenzar en el versículo 15. Aquí vemos algo muy simple que está ocurriendo y que podemos leer en el verso 15. Le trajeron a él también a los infantes. Siempre debemos prestar atención al vocabulario. En este primer versículo que estamos estudiando, el versículo 15, vemos una palabra que se relaciona con infantes, bebés, niños, que son tan pequeños que aún no saben caminar y deben ser llevados en brazos. Así que habla de niños muy pequeños. De nuevo, versículo 15. Le trajeron a él también a los infantes, para que él los tocara. Pero los discípulos, viéndolo, los reprendieron. Insisto, vemos que los discípulos otra vez no entendían la situación. Vamos a ver que el Mesías se alegró de que estos niños pequeños fueran traídos a él. Y va a decirlo claramente en nuestro próximo versículo. Mira el verso 16. Pero, esta palabra que indica un contraste. Pero Yeshua los llamó y dijo, permitan, y noten esto, hay un cambio en el vocabulario. Aquí él no utiliza la palabra para infantes, para niños que son demasiado pequeños para caminar, sino que se usa una palabra que, en algunos lugares, se refiere a un siervo. En otros, se refiere a un niño, o incluso a un niño un poco mayor, en edad adolescente. Se refiere a alguien con entendimiento, alguien que puede comprender la verdad bíblica, al menos para su edad. ¿Y qué dijo él? Permitan que estos niños pequeños, insisto, quizá podría indicar adolescentes aquí, sean traídos a mí. Ahora, fíjense en el verbo ser traído. ¿Cuál es la clave para que un individuo sea traído al Mesías? Su propia fe. Y añade, y no lo impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de Dios. Noten que hay un énfasis. Vemos que esta escritura comienza con personas que querían que Yeshua tocara a sus infantes. Pero ahora pasamos a un tema diferente. No solo que Él los toque, sino que Él habla sobre entrar al reino de Dios y utiliza una palabra que se relaciona con un niño pequeño o incluso
con uno que ha alcanzado la edad de la adolescencia y que además es un siervo. Hay un grado suficiente de madurez para escuchar y para responder. Una verdad muy importante. Y agrega, porque de los tales es el reino de Dios. Versículo 17. De cierto les digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, pero de nuevo, si haces un buen estudio de esa palabra, encontrarás, por ejemplo, en el libro de Hechos, que el Mesías, a él se le llama con esa palabra, y se traduce como un siervo de Dios. Alguien que, como dije, es capaz de oír, comprender y responder a un conjunto de instrucciones. Es capaz de discernir la verdad de la falsedad. Así que dice, de cierto les digo, que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no es capaz de entrar en él. Versículo 18. Ahora, vamos a ver a un individuo muy importante. Se le llama aquí, en el Textus Receptus, que es el Nuevo Testamento en griego, un gobernante. Así que es alguien que en sí mismo tiene autoridad y, como veremos, tiene recursos significativos. Mira lo que dice la Escritura. Versículo 18. Cierto individuo le preguntó, este cierto individuo era un gobernante, diciendo, Maestro bueno. Noten que usa una palabra muy importante, la palabra bueno. He mencionado varias veces que la palabra bueno se relaciona con la voluntad de Dios, y cuando lo analizamos, como lo expresarán las palabras del Mesías, solo hay uno que es bueno, y ese es Dios. Así que noten la respuesta que el Mesías le da a este gobernante. De nuevo, versículo 18. Este gobernante estaba diciendo, Maestro bueno, ¿qué se hace para que la vida eterna yo herede? Así que, en esencia, lo que él quiere saber, parafraseándolo, es ¿qué debo hacer yo para poder heredar la vida eterna? Ahora, ¿estás notando algo? Comenzamos hablando sobre el reino de Dios. Y ahora estamos hablando sobre la vida eterna. Y a la vida eterna debemos entenderla de dos maneras. No solo vida sin final, que es un aspecto cierto y verdadero de la vida eterna. Es por siempre y para siempre. Sino también que esta palabra para vida eterna, la palabra eterna, es el adjetivo que mejor describe al reino. Nos habla de una cualidad que caracteriza al reino de Dios. Y por lo tanto, la vida eterna no es solo vida para siempre, sino también una calidad de vida que es definida por el mismísimo reino de Dios. Así que, él quiere saber qué es lo que se debe hacer para poder heredar la vida eterna. Versículo 19. Pero Yeshua le dijo, ¿por qué a mí me llamas bueno? Bien, el Mesías no está negando su divinidad, pero él quiere aclarar algo. Él quiere aclarar si este sujeto, al llamarlo maestro bueno, lo está haciendo solo como un cumplido, incluso un cumplido sin comprensión de lo que realmente está diciendo, o si realmente lo cree. Porque veremos en unos minutos que el Mesías dirá que solo uno es bueno y ese es Dios. No está rechazando que Él sea Dios, pero quiere aclarar. ¿Es así como me estás entendiendo cuando me llamas maestro bueno? Entonces dice, mire con mucho cuidado la escritura. ¿Por qué a mí me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, Dios. De nuevo, vemos al Mesías señalando al Shema, que dice, Shema Yisrael,
Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Y qué se supone que debemos hacer con este único Dios? Amarlo, obedecerlo y guardar su palabra. Así que le está diciendo, ¿es de esa manera que te estás acercando a mí? ¿Porque crees que soy Dios? Ojalá que este hombre lo reconozca así, pero fíjate en lo que dice al continuar la lectura. Verso 20. El Mesías apunta de inmediato a los mandamientos de Dios. Los mandamientos los conoces. No cometas adulterio, no mates, no robes, no des falso testimonio, es decir, no mientas. Honra a tu padre y a tu madre. Así que le da un breve resumen de los 10 mandamientos, que son la base de la ley en general. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la ley? El apóstol Pablo nos enseña en el libro de Romanos que la ley nos dirige hacia la fe. Me doy cuenta de que por mis propios medios, como este viejo hombre, el antiguo yo, no puedo cumplir las expectativas de Dios, lo que Él me manda a hacer, debido a mi naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, debo convertirme en una nueva creación. Debo nacer de nuevo. Debo ser salvo, llevado a esa nueva condición donde el viejo hombre pasa, y he aquí, todo es nuevo, y nos convertimos en un nuevo hombre, o en una nueva mujer. Así que aquí menciona esta lista de mandamientos. Verso 21. Cuando estudio los mandamientos de Moisés, la Torá, la ley, ¿sabes qué aprendo? Aprendo que soy un pecador. Cuando escucho las expectativas de Dios para la humanidad, me doy cuenta de que estoy muy, pero muy lejos de sus mandatos, y por lo tanto necesito su perdón. ¿Y cómo se accede a este perdón? Uno accede a este perdón por fe. Así es como somos hechos justos. Abraham creyó en Dios y le fue contado como justicia. Esto es lo que el Mesías quiere que este gobernante entienda sobre sí mismo, que no es perfecto, pero noten su respuesta. Verso 21. Pero aquel dijo, o sea, este gobernante dijo, que estas cosas, y noten la siguiente palabra, es enfática en el texto griego, todo, es decir, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Verso 22. Ahora el Mesías profundizará un poco más. Pero Yeshua, habiendo oído, y en el Textus Receptus dice, estas cosas. Yeshua, habiendo oído estas cosas, le dijo, todavía una cosa a ti te falta. Todo lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Así que noten que, aunque este hombre no es perfecto, ni siquiera está cerca de serlo, aunque piensa que lo es, que ha guardado todos los mandamientos de Dios, el Mesías inmediatamente señala un área de pecado en su vida. ¿Pero cómo supo cuál era esa área? Muy simple. Él es Dios. Él conoce todas las cosas. Él entiende que este gobernante, a quien muchas veces las Biblias llaman el joven rico. ¿Por qué joven? Porque joven significa inmaduro. Rico implica que tiene muchos bienes, como ya veremos, y él se complace en toda su riqueza, por así decirlo. Así que el Mesías no lo rechaza, sino que simplemente le dice, todo lo que tienes, véndelo, dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y luego lo invita, y ven, y sígueme. Pero noten el problema. Este hombre no está interesado en hacer eso. Mira el versículo 23. Pero él, habiendo oído estas cosas, se puso muy triste, porque excesivas riquezas él tenía. Así que este hombre era poseedor de una riqueza excesiva, y el Mesías puso su dedo sobre aquello.
Él amaba la riqueza más que a Dios. No estaba dispuesto a renunciar a sus riquezas para vivir una vida eterna con Dios. Esto es lo que se está enseñando. Era extremadamente rico. Versículo 24. Y Yeshua, viéndolo, él también se entristeció. ¿Por qué? Porque sabía que aquel hombre no era un candidato para la salvación. Así que el Mesías, al percibirlo, se entristeció y dijo: «Cuán difícil es para los que tienen riquezas, cuán difícil les resulta entrar en el reino de Dios». Vamos a ver un resumen en unos minutos, y el tema se divide en dos. Recuerden cómo empezamos, con el Mesías recibiendo a niños pequeños, infantes. Ahora, ¿qué puede hacer un infante? Nada. Y la base es esta: no hay nada que puedas hacer, ninguna cantidad de buenas obras que puedan llevarte al reino de Dios. Y cuando este gobernante le dijo al Mesías: «¿Qué debo hacer para que yo?» Y el énfasis está en que yo herede la vida eterna. Bien, todos sabemos que está hablando de la entrada al reino. ¿Qué debo hacer yo para heredarla? No se trata de eso, y esto es lo que Él le revelará en la siguiente sección. Mira ahora el versículo 26. Pero aquellos que oyeron también preguntaban. ¿Qué estaban preguntando? Los que oyeron dijeron también: ¿cómo puede uno ser salvo? Bien, ellos han hecho un descubrimiento muy importante. Y es que, noten, esta palabra para ser salvo está en pasivo. Ellos entienden que en este mundo por sí mismos, nadie puede salvarse. No hay nada que puedas hacer. No tienes la capacidad de salvarte. Así que le dicen a él, estos hombres que oyeron todo esto le dijeron a él: ¿cómo entonces puede uno ser salvo? Versículo 27. Pero él dijo: lo que es imposible, es decir, aquellas cosas que son imposibles para los hombres, son posibles para Dios. ¿Notas a dónde se dirige la Escritura? En cuanto a la salvación, es imposible para el hombre salvarse a sí mismo. Pero con Dios, ¿qué aprendemos? Con Dios, todas las cosas son posibles. Debes recordar esto: con Dios, todo es posible. ¿Y cuál es la idea principal que se está diciendo aquí? Que con Dios, incluso aquellos que tienen grandes riquezas pueden ser salvos. Es difícil, porque tendemos en nuestra mente humana, en nuestra humanidad, tendemos a confiar en las riquezas en lugar de confiar en Dios. Tenemos acceso a esas riquezas, podemos utilizar la riqueza, mientras que Dios, a Él no lo vemos, y nos toca creer, nos toca confiar. Desafortunadamente es más fácil confiar en las posesiones que en las promesas de Dios. No es sabio hacer eso, de hecho, es algo extremadamente insensato. Pero en lo natural, así es como pensamos los seres humanos. Mira el siguiente versículo, el versículo 27. Pero él dijo: las cosas que son imposibles para el hombre son posibles para Dios. Versículo 28. No es sorprendente que Pedro, de entre todas las personas, de entre todos los discípulos, sea quien hable ahora, porque usualmente es así. Versículo 28. Pero Pedro dijo: he aquí. Esta es una expresión de atención. Pedro quiere la atención del Mesías. Y noten lo que dice aquí, versículo 28. Pero Pedro dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué los llevó a hacer eso? La fe.
ellos han llegado a la conclusión de que Yeshua, Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios. Él es el Rey de Israel. Él es el Mesías. Él es el Redentor. Y por lo tanto, llegar a ese conocimiento, creerlo sinceramente, los llevó a hacer algo, a realizar un cambio significativo en la forma en que vivían. Antes confiaban en su pesca como sustento, pero eso solo es un sustento en este mundo. Cuando el Mesías vino y predicó, les enseñó sobre el reino de Dios, y eso es lo que está haciendo ahora, revelando cómo uno es traído al reino de Dios. No que entramos por nuestra cuenta, sino que somos traídos, y Dios es quien debe traerte. Así que Pedro está diciendo aquí, «He aquí, lo hemos dejado todo, y te hemos seguido a ti». Versículo 29, noten la respuesta del Mesías. Él les dijo, «De cierto les digo que nadie». Me gusta esto, porque es muy amplio. Lo que encontramos aquí es una promesa. Él dice, y esto debería motivarnos, nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o esposa, o hijos, por causa del reino de Dios. Noten esto. Nadie que haya dejado tales cosas, dice, no recibirá. Esta persona será quien reciba. ¿Y qué es lo que recibirá? Noten la siguiente palabra. Es una palabra compuesta. Está formada por dos palabras, el término para riqueza y luego el término pola, que significa mucha o grande, una riqueza extremadamente grande. Bien, cuando habla de riqueza, no está hablando de dinero. Aprendimos hace algunas semanas que el dinero, desde la perspectiva de Dios, se llama injusto. Todo el dinero es injusto. ¿Por qué? Porque no tiene una conexión con el reino. Todo lo que está conectado al reino se relaciona con la justicia. Por eso es que dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que la justicia es un elemento del reino. Todo lo que no está conectado con el reino es injusto. Así que debemos ver algo sobre la riqueza. Podemos ser buenos administradores y somos llamados a ser buenos administradores de la riqueza. Pero queremos utilizar la riqueza porque la riqueza le pertenece a este mundo. No es algo que tendremos en el reino de Dios. Y me dirás, espera un segundo. ¿No dijo el Mesías que aquellos que han dejado casas y padres y hermanos y esposa e hijos por mi causa, acaso no heredarán, es decir, no recibirán, y qué recibirán? Riquezas sin medidas. Pero no está hablando de riquezas en relación al dinero. No está hablando de posesiones terrenales. ¿De qué está hablando? Cuando él habla sobre esta riqueza abundante, está hablando de las bendiciones de Dios, las promesas de Dios y de la maravillosa realidad de estar eternamente en la presencia de Dios. De eso es de lo que está hablando aquí. Así que dice, aquellos que han dejado tales cosas, casas, familia, esposa e hijos, dice, ¿acaso no recibirá esta riqueza tan grande en este tiempo? Y fíjense, en este tiempo, en este mundo, y en la era que está siendo traída. Muy importante que veamos esto. Esto es un hecho. Cuando servimos a Dios ahora en este mundo, hay bendiciones. Dios se mueve para cumplir sus promesas, y Él puede hacerlo de muchas maneras diferentes. Pero el énfasis no está en el ahora. Sí, hay una bendición presente por servir a Dios, y la recibiremos en este mundo, en este tiempo. Pero la verdadera riqueza no está aquí.
Las verdaderas bendiciones y promesas de Dios se experimentan en última instancia y eternamente. ¿Dónde? En el reino de Dios. Eso es lo que debemos entender. Ese es el énfasis de este pasaje. Noten cómo concluye el verso 30. También, sí hay ciertos beneficios terrenales. Dios estará allí para ayudar, asistir y proveer. Pero el énfasis está sobre todo en la era venidera, o literalmente, en la era que está siendo traída. ¿Quién la está trayendo? El Mesías. Todo, y debemos entenderlo, todo lo que está conectado con el reino de Dios proviene de Él. Esa es la verdadera comprensión del término Mesías o Mesías. Él es el ungido, y ese es un término que se relaciona con su posición como rey. Él es rey, y todo lo que está relacionado con su reino debe ser dado por Él. Es la única manera. También en cuanto al privilegio de entrar, tú debes ser traído. Así es como lo indica este pasaje. Para concluir, leemos. En este tiempo, y también en la era que está siendo traída. Y noten cómo concluye el versículo 30. Encontramos la misma frase, vida eterna. Quiero enfatizar una vez más que este término, vida eterna, no solo es eso, sino que es mucho más. No es solo vida para siempre, sino que el énfasis está en la calidad de vida, en la característica de esa vida. Y aquí hay una verdad muy importante que se relaciona con esto. Como creyentes, somos llamados a comenzar a demostrar esa calidad de vida ahora, en este mundo. Creo que una de las grandes bendiciones que Dios nos da es la fortaleza, el poder, la sabiduría y la comprensión para vivir de acuerdo con la verdad del reino en este mundo. Eso es lo que somos llamados a hacer. Así es como demostramos un testimonio que agrada a Dios, cuando vivimos de acuerdo con el carácter del reino y la verdad del reino ahora. Así es como tenemos un testimonio y damos fe de que hemos nacido de nuevo y que ya no pertenecemos a este mundo, sino que nuestra esperanza, nuestro gozo y nuestra paz se encuentran en lo que Dios traerá, cuando establezca ese maravilloso y eterno reino de Dios. Cierro con esto. Hasta la próxima. Until next time. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.